En el corazón de Barcelona, en febrero de 1912, nació un niño que cambiaría el destino de la Segunda Guerra Mundial sin disparar, jamás, una sola bala. Su nombre era Johan Pujol García, hijo de un industrial catalán, acomodado, cuyo padre le inculcó, desde pequeño, los valores del pacifismo, la tolerancia y el humanismo. La infancia de Johan transcurrió entre las calles de la ciudad condal y los internados religiosos donde fue educado. Primero en Vaidemia, bajo la tutela de los hermanos maristas, y luego en un colegio dirigido por los hermanos de La Salle, su padre. Un hombre de negocios que detestaba profundamente la violencia, moldeó en el joven Pujol una personalidad que abrazaba el progreso y rechazaba cualquier forma de extremismo. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, Johan se convirtió en testigo directo de las atrocidades cometidas por ambos bandos. La brutalidad del conflicto despertó en él un rechazo visceral hacia la violencia que definiría todas sus acciones futuras. Mientras Barcelona ardía en las llamas del odio ideológico, Pujol tomó una decisión poco común. Se escondió para no combatir en ninguno de los dos frentes. Durante 2 largos años, permaneció oculto en diversos pisos del casco antiguo de la ciudad, sobreviviendo gracias a la ayuda de amigos que le traían comida de forma clandestina. El hambre y el miedo se convirtieron en sus compañeros constantes. Johan perdió más de 20 kilos durante aquel periodo de aislamiento, pero su determinación de no derramar sangre se mantuvo intacta. La situación se volvió insostenible y finalmente decidió presentarse a filas en el ejército republicano, no por convicción ideológica, sino con la esperanza de desertar al bando nacional y pasar el resto de la guerra en un campo de prisioneros. Su plan era arriesgado, pero reflejaba el ingenio que más tarde lo convertiría en el espía más célebre de la historia. En 1938 fue enviado al frente del Ebro, uno de los escenarios más sangrientos del conflicto. Una noche, Johan cruzó la tierra de nadie junto a 3 compañeros, esquivando patrullas republicanas entre los juncos, sorteando alambre de espino y esquivando balas. Los 4 desertores se entregaron a las tropas nacionales con la esperanza de que los encerraran. Pero el destino les tenía reservada otra sorpresa. Los nacionales, necesitados de efectivos, los reclutaron inmediatamente y enviaron a Pujol al frente aragonés. Sin embargo, nuestro protagonista logró eludir el combate, fingiendo padecer una neumonía. Una de sus primeras incursiones magistrales en el arte del engaño, que después perfeccionaría hasta niveles insospechados. Cuando terminó la guerra civil, Johan no había disparado un solo tiro en ninguno de los bandos. Tras el conflicto, Pujol contrajo matrimonio con Araceli González Carballo, una mujer originaria de Lugo, que se convertiría en cómplice indispensable de sus futuras aventuras. Se habían conocido en Burgos y juntos tuvieron 3 hijos, Juan, Jorge y María Eugenia. Intentó establecer diversos negocios, desde una granja de pollos que fracasó estrepitosamente, hasta la gerencia de un hotel en Madrid. Pero ninguna empresa prosperó como él esperaba. Mientras tanto, en Europa, las sombras del nazismo se extendían como una plaga devastadora. El inicio de la Segunda Guerra Mundial y la colaboración del régimen franquista con Alemania desligaron completamente a Pujol del bando nacional. Las noticias sobre la persecución de judíos y las atrocidades nazis removieron algo profundo en su interior, reafirmando las convicciones humanistas que su padre le había inculcado. Johan desarrolló una fobia cada vez más intensa hacia los dictadores que dominaban Europa con puño de hierro. En Madrid, la presencia de agentes alemanes era abrumadora. Se calculaba que existían alrededor de 500 agentes entre la Gestapo y la OFER desplegados en la capital española, convirtiendo la ciudad en un auténtico nido de espías. Un día de enero de 1941, nuestro protagonista tomó una decisión que cambiaría su vida
para siempre. Sin más preámbulos, se presentó en la embajada británica en Madrid, decidido a ofrecer sus servicios como espía contra el Tercer Reich. Su motivación era clara. Debía hacer algo práctico para contribuir al bienestar de la humanidad y frenar el avance imparable del nazismo. Los británicos, sin embargo, no compartieron su entusiasmo. El Mi-5S se mostró más que escéptico ante aquel español sin experiencia alguna en inteligencia, que no hablaba idiomas extranjeros y que carecía de cualquier credencial que justificara su contratación. La propuesta fue rechazada de forma cortés pero tajante, dejando a Pujol frustrado, pero no derrotado. Lejos de rendirse, Johann concibió un plan tan audaz como arriesgado. Si los británicos no lo querían, se haría pasar por nazi y ofrecería sus servicios a la Ober alemana. Una vez ganada la confianza de los alemanes, intentaría nuevamente acercarse a los servicios de inteligencia británicos, esta vez con credenciales que ellos no pudieran ignorar. Para contactar con los alemanes, ni siquiera tuvo que salir de España. La Ober tenía una red de espionaje inmensa en Madrid, con una embajada que operaba como centro neurálgico de operaciones encubiertas. Al frente del servicio de inteligencia alemán en España estaba Wilhelm Leisner, también conocido como Gustav Lenz, un respetado oficial de la Armada y amigo personal del almirante Canaris. Johann se citó con un agente de la Ofer, conocido como Federico, en el Café León de Madrid, uno de los muchos establecimientos que servían de fachada para encuentros clandestinos. Federico, cuyo nombre real era Friedrich Knapp Reti, se mostró abierto a reclutarlo, pero le exigió alguna prueba de sus habilidades antes de formalizar cualquier acuerdo. Pujol demostró entonces el ingenio que lo caracterizaría durante toda su carrera como espía. Fingió que su padre, al morir, había dejado fondos y acciones en Gran Bretaña, y que todos los documentos probatorios se hallaban en un caja de seguridad en un banco portugués. Con esta excusa, y la ayuda de un amigo llamado Zulueta, viajó a Lisboa en la primavera de 1941. Lisboa era en aquella época una ciudad fascinante y peligrosa, un cruce de caminos donde espías de todos los bandos se mezclaban en bares, cabarets y casinos. La ciudad portuguesa, neutral en el conflicto, se había convertido en el epicentro del espionaje europeo, un lugar donde la información se intercambiaba como moneda y donde cada conversación podía ocultar secretos mortales. En los bares y puertos de Lisboa, Johann comenzó a cultivar contactos y a recopilar información. Conoció a un funcionario portugués llamado Sousa, a quien invitó repetidamente a casinos, cabarets y locales nocturnos hasta ganarse su confianza. El esfuerzo dio sus frutos cuando Sousa le permitió fotografiar su visado diplomático británico con meticulosidad quirúrgica. Pujol recortó los sellos de la fotografía y encargó copias a un grabador local, creando así las herramientas para fabricar una infinidad de visados falsos. Cuando se reunió nuevamente con Federico en Madrid y le mostró orgulloso su trabajo, el agente alemán quedó convencido de que estaba ante un operativo valioso. Federico creyó que Pujol contaba con acceso diplomático a Inglaterra y le entregó inmediatamente $3,000, códigos de radio secretos y una lista de objetivos de inteligencia. Le ordenó establecer una red de espías en territorio británico y comenzar a enviar información sobre movimientos navales y preparativos militares aliados. Desde ese momento, Johann dejó de ser Johann para convertirse en Arabel, su nombre en clave alemán. Sin embargo, tenía un problema considerable: jamás había pisado Inglaterra y no tenía ninguna intención de hacerlo en ese momento. Toda su operación tendría que desarrollarse desde Lisboa, fingiendo que operaba desde Londres, armado con guías turísticas británicas, mapas de la ciudad, recortes de periódicos y una imaginación portentosa. Pujol comenzó a fabricar informes de inteligencia desde su base en la capital portuguesa. Estudiaba los horarios de las mareas en publicaciones náuticas. Inventaba nombres de lugares sacados de las guías y creaba movimientos de tropas completamente ficticios.
Los informes que enviaba a Madrid contenían una mezcla astuta de información pública, fácilmente verificable, e invenciones completas. Describía convoyes navales que jamás existieron, mencionaba unidades militares fantasmas, y reportaba movimientos de tropas, sacados enteramente de su fértil imaginación. Todo parecía lo suficientemente creíble como para que la OVER lo tomara en serio. Sin embargo, Pujol cometió algunos errores garrafales que delataban su ubicación real. En uno de sus primeros informes describió a soldados británicos bebiendo vino en Liverpool, algo impensable en una ciudad donde la cerveza era la bebida preferida. En otro informe, calculó mal las distancias entre ciudades británicas, revelando que trabajaba con mapas y no con conocimiento directo del terreno. A pesar de estos deslices, los alemanes continuaron creyendo en Arabelle. La razón era simple en la OFER. Necesitaba desesperadamente agentes en Inglaterra y estaba dispuesta a pasar por alto ciertos detalles para mantener activa una fuente de información en territorio enemigo. Además, Pujol tenía el don de envolver sus informes en un lenguaje técnico y detallado que inspiraba confianza. Mientras tanto, Joan intentaba desesperadamente contactar con los servicios de inteligencia británicos. Escribió cartas a la embajada en Lisboa. Intentó acercarse a funcionarios británicos y buscó cualquier vía para comunicarles que estaba engañando a los alemanes. Todos sus intentos resultaron infructuosos durante meses de frustración creciente. La situación de Pujol en Lisboa era cada vez más complicada. Vivía con su esposa Araceli y su hijo pequeño en una ciudad cara, financiándose con el dinero que recibía de los alemanes. Su mujer desconocía completamente la naturaleza de sus actividades y la tensión en el hogar comenzaba a hacerse insoportable. Los alemanes, por su parte, aumentaban sus exigencias. Querían más informes, más detalles, más precisión. Pujol tuvo que inventar entonces una red completa de agentes ficticios que supuestamente trabajaban para él en diferentes puntos de Inglaterra. Creó personajes con historias elaboradas, personalidades distintas y especialidades variadas. Había un piloto de la Royal Air Force, un camarero galés, un empresario venezolano, afincado en Glasgow, un soldado estadounidense, y varios más. Cada uno de estos personajes tenía su propia voz en los informes, sus propias observaciones y sus propias limitaciones. Pujol se convirtió en un auténtico titiritero de identidades falsas. Cuando uno de sus agentes ficticios no podía proporcionar información crucial, Pujol lo enfermaba convenientemente. En una ocasión informó que uno de sus agentes de Liverpool había caído gravemente enfermo, justo antes de un gran movimiento de flota, razón por la cual no pudo reportar el evento a tiempo. Para dar mayor verosimilitud al relato, incluso publicó una esquela falsa en un periódico local anunciando la muerte del agente. Los alemanes no solo creyeron la historia, sino que enviaron dinero para pagar una pensión a la supuesta viuda del agente fallecido. Este episodio demostró el nivel de confianza que Arabelle había logrado cultivar en la OFER y la maestría de Pujol para construir narrativas convincentes a partir de la nada. Finalmente, en 1942, la suerte de Johan cambió radicalmente. El Mi-5B británico comenzó a interceptar mensajes de la OFER que mencionaban a un agente llamado Arabelle que operaba supuestamente desde Inglaterra. Al analizar el contenido de estos informes, los oficiales británicos se dieron cuenta de que contenían información falsa, deliberadamente diseñada para confundir. Intrigados por este misterioso informante, que parecía estar saboteando a los alemanes desde dentro, los británicos decidieron investigar y finalmente lograron identificar a Johan Pujol. En abril de 1942, agentes del Mi-5 contactaron con él en Lisboa y le propusieron trasladarse a Inglaterra para trabajar oficialmente como agente doble. El 24 de abril de 1942, Johan Pujol pisó por primera vez suelo británico. Le fue asignado el nombre
Enclave de Garbo, un homenaje irónico del oficial británico, que lo reclutó, quien creía tener ante sí al mejor actor del mundo. Desde ese momento, Pujol pasó a formar parte de una de las operaciones de contrainteligencia más sofisticadas de la historia. Los británicos le instalaron en una casa segura en Londres y le proporcionaron un equipo completo de apoyo. Tenía a su disposición oficiales de inteligencia que le ayudaban a redactar informes, expertos en cifrado que codificaban sus mensajes y técnicos de radio que transmitían sus comunicaciones a Madrid. Garbo había pasado de ser un improvisador solitario a convertirse en una pieza central del engaño aliado. La estrategia del Mi-5 Seon Garbo era refinada y calculada. Los informes que enviaba a Alemania contenían una mezcla cuidadosamente dosificada de información verdadera e información falsa. Los datos reales se enviaban con retraso deliberado para que llegaran demasiado tarde como para ser útiles, pero lo suficientemente pronto como para poder ser verificados, aumentando así la credibilidad de Arabelle. En ocasiones, Pujol matasellaba cartas con fechas anteriores, pero las enviaba justo antes de que ocurrieran los eventos que describían, haciendo parecer que el retraso se debía a problemas del servicio postal. Esta técnica fue utilizada con gran éxito antes de la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África. En noviembre de 1942, Garbo informó a los alemanes sobre buques de guerra que habían partido del puerto de River Clyde en Escocia, pintados con camuflaje mediterráneo. La información era completamente precisa, pero llegó demasiado tarde para que los alemanes pudieran reaccionar. Este tipo de operaciones aumentaron exponencialmente la confianza de la Abwehr en su agente estrella. Los alemanes comenzaron a pagar a Garbo cantidades cada vez más SAS de dinero para mantener su red de agentes ficticios. En un momento dado, la red imaginaria de Pujol llegó a contar con 27 personajes diferentes, 7 agentes principales y 19 subagentes reclutados por estos. Era una estructura organizativa compleja que existía únicamente en la mente de su creador. Cada personaje tenía su propia historia, motivaciones, habilidades y limitaciones. Había un escocés viudo amargado que trabajaba en los astilleros de Glasgow, un aviador de la Royal Air Force con inclinaciones fascistas, un funcionario del Ministerio de Información, un soldado estadounidense destinado en Inglaterra y varios contactos comerciales en diferentes puertos británicos. Pujol manejaba esta red fantasma con una maestría teatral digna de Shakespeare. Cada agente tenía su propio estilo de escritura en los informes, sus propias preocupaciones y sus propios sesgos ideológicos. Algunos eran entusiastas, otros escépticos. Algunos proporcionaban detalles meticulosos, mientras otros eran más superficiales en sus observaciones. Sin embargo, la vida personal de Garbo se estaba desmoronando peligrosamente. Su esposa Araceli, ajena a la verdadera naturaleza del trabajo de su marido, se sentía cada vez más aislada en una ciudad extranjera cuyo idioma no hablaba. La tensión en el hogar alcanzó niveles insoportables cuando Araceli amenazó con delatar a su marido ante la embajada española si no la dejaba regresar a España. La amenaza representaba un peligro catastrófico para toda la operación. Si Araceli cumplía su palabra y contactaba con las autoridades españolas, los alemanes descubrirían inevitablemente el engaño y todo el trabajo de meses se vendría abajo. El Mi-5 tuvo que intervenir de forma dramática para neutralizar la crisis doméstica que amenazaba con destruir a su agente más valioso. Los oficiales británicos diseñaron un elaborado montaje para convencer a Araceli de la gravedad de la situación. Primero, Pujol le hizo creer que había sido despedido de su trabajo. Luego, agentes del Mi-5L llegaron a la casa y se llevaron a Johan, simulando un arresto por violaciones a la seguridad nacional. La actuación fue tan convincente que Araceli quedó aterrorizada. Días después, permitieron que Araceli visitara a su marido
en lo que parecía ser una prisión. Encontró a Johann vestido con ropa de prisionero, desaliñado y aparentemente destrozado. Un oficial de alto rango la interrogó duramente y le advirtió sobre las terribles consecuencias de cualquier indiscreción. La combinación de amenazas y el impacto visual de ver a su esposo encarcelado finalmente quebraron su resistencia. Araceli regresó a casa decidida a apoyar el trabajo de su marido, aunque seguía sin comprender completamente en qué consistía. Esta crisis personal se resolvió justo a tiempo, porque Garbo estaba a punto de embarcarse en la operación más audaz e importante de su carrera en el engaño masivo que posibilitaría el desembarco de Normandía. A principios de 1944, los aliados comenzaron a planificar la operación Overlord, la invasión de Europa Occidental, que cambiaría definitivamente el curso de la guerra. El éxito de esta operación dependía crucialmente de que los alemanes no supieran dónde y cuándo se produciría el desembarco principal. Los estrategas aliados diseñaron la operación Fortitude, una campaña de desinformación a gran escala, destinada a convencer a Hitler y al alto mando alemán de que la invasión se produciría en el paso de Calais, a 250 kilómetros al norte de las verdaderas playas de desembarco en Normandía. Garbo fue la pieza central de esta operación de engaño. Desde enero hasta el 6 de junio de 1944, envió más de 500 mensajes de radio a Madrid, un promedio de 4 transmisiones diarias. Cada mensaje había sido meticulosamente diseñado por los expertos del MI5 para construir una narrativa falsa, pero convincente. Los informes de Garbo describían la formación de un ejército fantasma, llamado FUSAG, el primer grupo del ejército de Estados Unidos, compuesto supuestamente por 150,000 hombres, al mando del legendario general George Patton. Este ejército ficticio estaba supuestamente concentrado en Dover y el sureste de Inglaterra, frente al paso de Calais. Para hacer creíble esta mentira colosal, los aliados desplegaron un arsenal de trucos visuales. Construyeron tanques inflables, aviones de madera, instalaciones militares falsas, y generaron intenso tráfico de radio falso en la región de Dover. Desde el aire, los aviones de reconocimiento alemanes fotografiaban lo que parecían ser enormes concentraciones de tropas y equipamiento. Los agentes ficticios de Garbo reportaban movimientos constantes de este ejército fantasma. Describían ejercicios de entrenamiento, llegadas de nuevos batallones, problemas logísticos y conversaciones escuchadas en pubs, donde supuestamente los soldados hablaban sobre el inminente ataque a Calais. Cada detalle estaba diseñado para reforzar la narrativa del engaño. La noche del 5 de junio de 1944, Garbo envió un mensaje urgente a Madrid, informando que había reunido información crucial de sus agentes y que necesitaba transmitirla de inmediato a partir de las 3 de la madrugada. El mensaje contenía advertencias sobre movimientos de tropas que indicaban un inminente embarque hacia Francia. Sin embargo, cuando Garbo intentó transmitir esta información crítica, no había nadie en la estación receptora de Madrid para recibirla. Los operadores alemanes estaban ausentes durante aquellas horas cruciales. El mensaje, finalmente, se transmitió al día siguiente, cuando el desembarco en Normandía ya había comenzado y miles de soldados aliados luchaban en las playas francesas. Lejos de revelar el engaño, este aparente fallo en las comunicaciones fortaleció enormemente la credibilidad de Garbo. Envió un mensaje indignado a Madrid, expresando su frustración por la negligencia que había impedido transmitir información tan valiosa. Se mostró ultrajado de que su trabajo arriesgado hubiera sido desperdiciado por incompetencia administrativa. Los alemanes respondieron con profusas disculpas y renovadas expresiones de confianza. Reconocieron que la información de Arabel había sido precisa y que la culpa había sido enteramente suya por no estar disponibles para recibirla. Esta reacción era exactamente lo que los planificadores británicos
habían anticipado y deseado. 3 días después del día D, el 9 de junio, Garbo envió su mensaje más importante. Informó a los alemanes que los aliados tenían 75 divisiones, cuando en realidad apenas contaban con 50. Reportó que 150.000 hombres adicionales esperaban en Gran Bretaña, bajo el mando de Patton, para lanzar el verdadero ataque principal contra Calais. Este mensaje llegó directamente a manos de Adolf Hitler. Él, que siempre había creído que Calais sería el objetivo principal, vio confirmadas sus sospechas. Ordenó mantener las divisiones Panzer en la región de Calais, en lugar de enviarlas a reforzar las defensas de Normandía, que estaban siendo penetradas por las fuerzas aliadas. El mariscal Erwin Rommel, comandante de las defensas del Atlántico, comprendía que la velocidad era esencial. Necesitaba lanzar un contraataque masivo inmediato para expulsar a los aliados de las playas antes de que pudieran consolidar su posición. Sin embargo, las tropas acorazadas que necesitaba desesperadamente permanecían inmovilizadas en Calais, esperando una invasión que nunca llegaría. Hitler y buena parte del alto mando alemán continuaron creyendo durante semanas que Normandía era simplemente una operación de distracción y que el verdadero golpe vendría en Calais. Esta convicción, alimentada meticulosamente por los informes de Garbo, permitió a los aliados establecer una cabeza de playa sólida y comenzar su avance hacia el interior de Francia. Los mensajes interceptados por los aliados confirmaban el éxito total del engaño. La inteligencia alemana enviaba informes a Berlín, afirmando que toda la información proporcionada por Arabel había sido confirmada, sin excepción. Los aviones de reconocimiento alemanes fotografiaban los tanques inflables y los edificios falsos en Dover, creyendo que eran reales. Por su extraordinaria contribución al éxito de la Operación Overlord, Juan Pujol García recibió un honor sin precedentes en la historia del espionaje. Fue condecorado tanto por los alemanes, quienes le otorgaron la Cruz de Hierro en abril de 1944, con la aprobación personal de Hitler, como por los británicos, quienes le concedieron la Orden del Imperio Británico en noviembre del mismo año. Después de Normandía, los alemanes continuaron confiando ciegamente en Garbo. Le encomendaron proporcionar información falsa sobre el impacto de las bombas V1 y V2 QI estaban lanzando contra Londres. Pujol portaba coordenadas incorrectas, haciendo que los proyectiles cayeran lejos de las zonas metropolitanas densamente pobladas, salvando así miles de vidas civiles. Cuando terminó la guerra, en mayo de 1945, Johann Pujol se encontraba en una posición extremadamente peligrosa. Había engañado a la Gestapo durante años y temía justificadamente represalias de nazis supervivientes que podrían descubrir su identidad real. El Mi-5, Compren, dio la gravedad de la amenaza y diseñó un plan para hacerlo desaparecer. Con la ayuda de los servicios de inteligencia británicos, Pujol viajó primero a Angola y en 1949 se anunció oficialmente su muerte por malaria. La noticia fue publicada en varios periódicos y aceptada sin cuestionamiento. Para el mundo entero, incluyendo los servicios secretos británicos y su propia familia, Johann Pujol García había muerto. En realidad, Pujol había viajado a Venezuela, donde comenzó una nueva vida, bajo una identidad completamente diferente. Se estableció inicialmente en Lagunillas y posteriormente en la localidad costera de Choroní, de la cual se enamoró profundamente, utilizando el dinero que había acumulado durante la guerra, particularmente las G-Euro-Sash, sumas pagadas por los alemanes. Estableció varios negocios. Abrió una librería, una tienda de regalos y un cine en Choroní. Pero ninguno de estos emprendimientos resultó exitoso. Pujol perdió gran parte de su fortuna en inversiones fallidas y malas decisiones comerciales. Antes de desaparecer, se había divorciado de Araceli, quien regresó a España con sus 3 hijos, convencida de que su ex esposo había muerto. En Venezuela, Johann se casó nuevamente
con una mujer llamada Carmen Cilia, con quien tuvo otros 2 hijos, Carlos Miguel y otro hijo. Su nueva familia desconocía completamente quién había sido realmente. Durante décadas, vivió en el anonimato más absoluto, sin contacto con su vida anterior, como si Johan Pujol García nunca hubiera existido. A veces comentaba en familia, medio en broma, que había sido espía durante la guerra. Sus hijos y su esposa se reían de estas afirmaciones, considerándolas fantasías de un hombre mayor con imaginación desbordada. Solo Carmen Cilia conocía toda la verdad sobre el pasado de su marido, un secreto que guardó celosamente durante décadas. En 1984, un escritor británico llamado Nigel West, especializado en novelas de espionaje, se interesó por el fascinante personaje de Garbo. Le pareció extraña su muerte tan novelesca y conveniente en Angola. West intuyó que Pujol podría seguir vivo y se dedicó metódicamente a su búsqueda durante meses. Finalmente, West logró localizarlo en Caracas, donde Pujol vivía con uno de sus hijos, en la urbanización La Trinidad. El reencuentro fue emotivo y revelador. Tras 40 años de silencio, Johan Pujol pudo finalmente contar su historia completa, sin restricciones de seguridad que lo limitaran. Tras su reaparición pública, Pujol viajó a Inglaterra, donde se reunió con sus antiguos compañeros del Mi-5Q, que aún vivían. Fue recibido con todos los honores que merecía un héroe de guerra. El duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, lo recibió personalmente en el Palacio de Buckingham para rendirle homenaje. Su hijo Jorge, quien dirigía una galería de arte en Madrid, se enteró por los periódicos de que su padre seguía vivo y había sido uno de los espías más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La noticia lo dejó completamente atónito. Durante toda su vida, había creído que su padre había muerto en África, cuando él era apenas un niño. El reencuentro entre padre e hijo después de tantas décadas fue complicado y cargado de emociones contradictorias. Jorge tenía que procesar simultáneamente el hecho de que su padre estaba vivo, que había fingido su muerte, que había abandonado a su familia y que había sido un personaje histórico fundamental. Juan Pujol García murió en Caracas el 10 de octubre de 1988 a consecuencia de un derrame cerebral. Fue enterrado en Choroní, la pequeña localidad costera venezolana que tanto amaba. En su tumba solo puede leerse su nombre y las fechas de nacimiento y muerte, sin mención alguna a sus extraordinarios logros.